Hola, toda la cuervada. Vamos con el capítulo 6 de la serie de videos donde vemos cómo fue la llegada de San Lorenzo a la situación donde está hoy en día. Acabamos de ver 19-20, ahora vamos con lo que fue 2021. Esta sí, temporada plagada por la pandemia y bueno, muchas otras cuestiones que hicieron que el calendario futbolístico sea raro, que el mercado de pases también tenga fechas raras. eh, y que San Lorenzo tenga que salir a vender a lo loco para, entre comillas, tapar baches de la pandemia que después vamos a ver que no eran tan así, que eran otros descalaros financieros que se estaban tapando. Pero bueno, arrancamos primero, obviamente, con, como siempre, el balance resumido. Vamos a ver una disminución del pasivo que era de 57 millones de dólares, ahora es de 49, hay, bueno, 48,8. Eh, una reducción del pasivo, pero también un resultado del ejercicio otra vez en negativo, ¿no? En junio de 2021 el resultado había sido de pérdida de 4 millones de dólares, un pasivo de casi 49 millones de dólares, pero bueno, el activo total seguía siendo alto, con casi 70 millones de dólares y un patrimonio neto de casi 20 millones de dólares. Otra vez, como vemos acá rápido, el problema del activo corriente versus el pasivo corriente. Veamos una liquidez bajísima de San Lorenzo, creo que la más baja de la que vimos en todos estos videos, si no me equivoco. Una liquidez creo que me da 0,25, ahora lo vamos a ver en la siguiente placa. Pero bueno, San Lorenzo reduce un poco el pasivo, tiene otro resultado de ejercicio negativo, mantiene el patrimonio neto positivo, como siempre dijimos, en base a lo que son las tasaciones de bienes y eso, y no mucho más. San Lorenzo de vuelta otra vez un año sin obras, otra vez sin mucha mejora en el nuevo gasómetro. Nada, la verdad que muy pobre lo que fue obras en San Lorenzo en los últimos 10 12 años. Pero bueno, vamos con los indicadores. De vuelta, el endeudamiento muy alto, arriba del 70%. Una liquidez, ahí vemos, 0,24, bajísima, bajísima. De cada dólar que tenía que pagar San Lorenzo, tenía 0,24 en el bolsillo para hacerlo en los próximos 12 meses. El patrimonio neto, como vimos, siempre positivo. Resultado del ejercicio, 4 millones de dólares abajo. Una dependencia del plantel baja y otra vez el dinero en caja muy, muy pobre, 16.000 dólares apenas en caja y bancos para hacer frente a cualquier obligación que haya que hacer en el momento. Nada, eso, entre eso y si no tenés nada en un club como San Lorenzo es prácticamente lo mismo. El estado del club, acá lo vemos, la única fortaleza que queda hoy en día es el patrimonio neto positivo. Después el resto son todos indicadores muy malos, ¿no? Una liquidez muy baja, el 76% del pasivo es corriente, ¿no? Es para pagar en los próximos 12 meses, son indicadores muy, muy malos. Caja y bancos, apenas 16.000 dólares en ellos. Resultado negativo el ejercicio y otro punto negativo la generación de efectivo, ¿no? El flujo operativo es negativo por 18 millones de dólares y el club depende primariamente de las ventas y préstamos de jugadores para generar fondos. Claramente no es un club sustentable, autosustentable con los recursos que tenía. Siempre se habló en todos los balances de la mayor cantidad de recursos era de las cuotas sociales, pero con eso no llegaba a tapar nada de todo el déficit que se generaba y tenía que sí o sí vender jugadores todos los años y no comprar, ¿no? Porque si vendés y compras estás en la misma, pero tenía que vender siempre y tratar de sacar un resultado positivo del mercado de pases para poder hacer frente a las deudas de corto plazo. Esa es una situación muy preocupante, siempre estar corriendo atrás de la deuda, siempre estar corriendo atrás de los acreedores. Eso, obviamente, lo que genera es que cuando vos te sientes a negociar con alguien, tengas todas las de perder, ¿no? Si vos le decís a alguien, bueno, no te puedo pagar, pero hagamos un plan de pagos, el del plan de pagos es decir, ok, no me puedo pagar, yo obviamente quiero cobrar la deuda, bueno, agreguemos un interés, ¿no? Ya sea 5, 10, 15, 40, 50%, como ustedes lo vean, pero así los acreedores van ganando tiempo, saben que van a recibir la plata más tarde y en mayor cantidad, y San Lorenzo patea la deuda para adelante, pero no logra reducir al revés. Exagera aún más, hace más grande el pasivo, porque una deuda que ya tenía la hace más grande a futuro. Vamos a ver lo que fue el mercado de pases en el año de la pandemia, ¿no? Lo que fue julio del 2020 a junio del 2021. Vamos a ver las altas que tuvo. Primero, durante la pandemia llegaron Franco Di Santo y Jonathan Herrera, uno libre, otro en condición de préstamo. Franco Di Santo llegó con un sueldo altísimo, llegó como si fuese Lionel Messi a San Lorenzo básicamente. Y luego en enero del 21 ya
llegaron Jason Gordillo, se compra definitivamente al Torito Rodríguez, una decisión, realmente yo me acuerdo en el momento, una decisión realmente ridícula, el tipo se estaba yendo, el técnico no lo quería y de repente San Lorenzo pagó la opción de compra y se lo quedó, una cosa increíble, la gente no lo quería, no jugaba bien, el técnico tampoco lo quería y lo terminan comprando. Que alguien, por favor, nos explique qué pasó con el Torito Rodríguez. Después Jason Gordillo pagar 1.200.000 dólares por el colombiano es otro despropósito económico. Y luego también llegaron Franco Trojansky a préstamo, Jalil Elías libre, Braguieri, un central completamente innecesario y que claramente no estaba a la altura de San Lorenzo, también libre, y otro como Lucas Melano, también otro delantero libre que llegó eh, para tapar a los Romero, que Dabove decía que estaban parejitos. Melano, otra actuación tristísima en San Lorenzo, al igual que la de Franco Trojansky. Y de Jalil Elías, tal vez todos se acuerdan lo que fueron los últimos 6 meses, un año de él. Recordemos que estaba desde 2021 y le había ido muy, muy mal en San Lorenzo. Un jugador que nunca había estado a la altura hasta que lo recuperó Insúa. Pero bueno, vean desde cuándo venía Jalil Elías en San Lorenzo sin rendir. Después las bajas, bueno, Adolfo Gaich, uno dice, bueno, 8,5 millones por Gaich, de euros, perdón, por Gaich, debería ser una buena venta. Bueno, hoy en día todos sabemos que Gaich le inició un reclamo a San Lorenzo y pide 3 millones de euros como resarcimiento. Y tenemos el fondo suizo, que reclama 5 millones de dólares también. Eran 4, pero se negoció con interés y todo a pagar más adelante con un aumento de la deuda gigantesco, un interés ridículo que hizo que la deuda sea aún mayor. Por lo cual, estos 8 millones de Gaich casi que no los viste, casi que no los viste porque 5 palos se los come el fondo suizo y 3 se los come Gaich como resultado del juicio. Así que básicamente esta venta casi que no cuenta, a futuro al menos. Después se fueron Elías Pereira y Nicolás Navarro libres. Matías Palacios también rematado. Puse enero al 21 para hacerlo bien, que sea julio y enero siempre, pero Matías Palacios se fue antes, creo que se fue en septiembre o octubre al Basel de Suiza, en la que nos quisieron vender como una de las mejores ventas de la historia del club, diciendo que eran 6 millones por el 50%. Bueno, Matías Palacios se fue por 2.700.000 dólares, con una plusvalía por el 50%, o sea, San Lorenzo vendía y le quedaba el 50% de una plusvalía a futuro. Y después plata para objetivos que casi no cumplió porque después Basel lo vendió a Emiratos Árabes Unidos por menos plata, con lo cual San Lorenzo de la plusvalía no cobró nada, nada. Y de los objetivos que tenía que cumplir, cobró muy poco. En total, San Lorenzo cobró 3 millones de dólares por lo que era una de las máximas joyas de las inferiores de San Lorenzo y que se hablaba que lo querían clubes como el Real Madrid y tantos otros. Bueno, lo terminaron rematando a oscuras para pagar el día a día del plantel y otras deudas que tenía San Lorenzo. Después se fue Merlini por 500.000 dólares, Moyano por 250.000 y Ferrari Piatti, que había llegado hace un año atrás y por el cual entregaste un juvenil, se va libre. Cachila Arias se va libre, por el cual invertiste 500.000 dólares. Y Gudiño, el cual pagaste casi 2 millones de dólares, también se va libre. Con lo cual acá, también de vuelta, sí, entre las altas y las bajas tenés un positivo, un saldo de 10 millones de dólares, pero veamos qué pasó con ese dinero y los que se fueron libres ya los habías pagado en otro ejercicio, y se termina yendo a coste cero. La verdad que se siguen viendo descalabros totales de San Lorenzo, no tanto por la imagen, por la foto que uno ve, sino por los pormenores, ¿no? Lo de Gaich es una cosa escandalosa, lo de Matías Palacio también, Piatti, Cachila Arias y Gudiño yéndose libres, cuando por los tres entregaste o dinero o jugadores a cambio. La verdad que cosas insostenibles, como también los refuerzos, ¿no? Díganme de todos estos cuáles estaba a la altura de San Lorenzo. Creo que ninguno, creo que el que mejor le terminó yendo es Jalil Elías, pero tardó mucho en arrancar. Después el resto, Melano, Braguieri, Trojansky, el Torito Rodríguez, Jason Gordillo, nunca estuvieron a la altura. Jonathan Herrera se fue libre muy poco tiempo después. Y Franco Di Santo, para lo que se le pagaba, se esperaba que haga 50 goles por año. Terminó pasando sin pena ni gloria y yéndose libre también. Vamos a verlo más adelante y reclamando un juicio millonario a San Lorenzo por sueldos impagos y por libertad de acción por considerarse despedido por falta de pago. Además, ¿cómo le fue a San Lorenzo y cuál era el plantel de San Lorenzo? Bueno, cómo le fue espantoso. En la Copa Argentina del 2020 fue eliminado en 16avos de final, perdió 2-0 con Defensa y Justicia, se termina jugando en febrero del 2021, creo que es.
un partido para el olvido. Defensa y Justicia no le gana por más goles porque no quiere. Eh, vamos por orden cronológico. Primero la Copa Maradona 2020 que se arma como para compensar la Copa de la Superliga y para empezar a darle rodaje a los jugadores. Barcelona es una buena primera fase con 3 victorias, 3 empates, clasifica a la fase de campeonato y ahí fue un absoluto desastre. Ni cerca estuvo llegar a la final, salió quinto de 6 y termina quedando afuera. Luego de eso se juega la Libertadores 2021. San Lorenzo, como vimos, salió octavo, pero con el partido que gana la Copa de la Superliga queda séptimo y eso le permite, gracias a que Defensa y Justicia gana la Sudamericana 2020, le permite entrar a la Libertadores en fase previa, elimina en primera ronda, creo que es a la U de Chile, si no me equivoco, que jugó con muchos suplentes por COVID, luego es eliminado por Santos en fase previa y lo hace caer en Copa Sudamericana, donde es eliminado en fase de grupos. Termina con 7 puntos en un grupo con Huachipato, 12 de octubre y Rosario Central. Una actuación lamentable de San Lorenzo en la Sudamericana. Y nos queda la Copa de la Liga 2021, la Copa de la Liga dirigida por Dabove, donde San Lorenzo en la última fecha, perdiendo por un gol con Racing, clasificaba, termina perdiendo 2-0 en un partido asqueroso, un planteo totalmente timorato de Diego Dabove, que demostró ser un entrenador de equipo chico, y San Lorenzo quedando afuera absolutamente de todo. Y a posteriori vamos a ver cómo con el torneo 2021 San Lorenzo termina siendo un año deplorable y no clasificando una vez más a ninguna competición internacional en 2022. Por lo cual tenemos 2020 sin competición internacional, 2022 sin competición internacional y 2021 siendo eliminado en fase previa de Libertadores y en fase de grupo sudamericana, con lo cual son 3 años con poquísimos ingresos de torneos internacionales, además de todo lo que vimos de las compras y ventas de San Lorenzo, que terminan causándole más dolores de cabeza al club económicamente, y un plantel que ahora vamos a ver también sigue siendo muy caro. Arqueros Monetti, Torrico y De Becchi, los defensores Donati, Pitón, Peruzzi, Catoni, que ya aparecía, Gabriel Rojas, Herrera, Braguieri, Víctor Salazar, Francisco Flores, Colochini, Luján y Giai, volantes Jason Gordillo, Torito Rodríguez, Oscar Romero, Insaurralde, Juan Ramírez, Fernández Mercado, que aparecía, Jalil Elías, Julián Palacios, Rosané, Martegani, Isabela. Acá sí se empieza a ver algunos chicos ya de inferiores que empezaban a aparecer, punto positivo. Finalmente, salvo Fernández Mercado, pero yo ninguno terminó haciendo una buena carrera en San Lorenzo. Y después delanteros, Di Santo, Ángel Romero, Melano, Ubita Fernández, Peralta Bauer, Trojansky, Ausch y Alexander Díaz. Acá también vemos 3 chicos inferiores, pero que no jugaron tanto, ¿no? Digo, para tener a Trojansky y a Melano, ponerlos a Peralta Bauer, Ausch y Alexander Díaz. La verdad era para dejar, si querés, a Nicolás Fernández, a Di Santo y a Romero y el resto irme echando juveniles. La verdad que no, un plantel completamente también superpoblado de vuelta. Se esperaba esta vez sí que en la competición internacional a San Lorenzo le vaya mejor y terminar usándolos a todos, pero los refuerzos claramente no están a la altura. Melano, Trojansky, Gordillo, Torito Rodríguez, bueno, ni hablar ya de los que venían de arrastre, ¿no? Un Colochini que ya hace 2 años no tenía nivel para jugar en San Lorenzo, ni para jugar en primera división, un Donati que nunca estuvo a la altura de la circunstancia, Peruzzi, Pitón que tuvo 6 meses bueno y después desapareció, Peruzzi tampoco que nunca estuvo a la altura de San Lorenzo, Braguieri que nunca debía haber llegado, un Víctor Salazar también, que alternaba como lateral derecho, lateral izquierdo, también otro que nunca estuvo a la altura del club. Pero bueno, lo que vemos acá de vuelta, ¿no? Son jugadores que no están a la altura, salvo alguna que otra excepción que se me está pasando. Yo creo que Juan Ramírez tuvo una buena campaña en San Lorenzo. Jalil Elías, después de los primeros 2 años, te diría, sí estuvo a la altura de San Lorenzo. Y después Oscar Romero, pero no hay mucho más, ¿no? Torrico, el único en el arco, Monetti también fue siempre un desastre en San Lorenzo. Pero bueno, de vuelta, jugadores muy caros, jugadores que se han sobrepagado y no han rendido, muchos que ya de antemano sabías que no tenían que llegar. Y llegaron igual. La verdad que nada, acá se sigue viendo la debacle de San Lorenzo a nivel futbolístico y a nivel económico. De vuelta, para mí el dato más relevante, además de lo que vimos del mercado de pases y cómo terminaron todas esas historias luego, es que San Lorenzo estuvo 3 años casi sin disputar competición internacional. 2020, 2022 ni la jugó y en el 2021 es eliminado en fase previa y eliminado en fase de grupos de Copa Sudamericana. Una situación que te sigue golpeando económicamente, uno arma planteles caros, tal vez esperando llegar a competición internacional y que entre dinero fresco, y eso no estaba sucediendo, y vos al plantel le tenías que pagar igual, con lo cual San Lorenzo seguía acumulando deuda y deuda a futuro con jugadores
como dijimos, grandes, sin poder de reventa y con sueldos altos, eso a la larga siempre es una bomba de tiempo. A continuación vamos a ver lo que es la 21-22, en uno, creo yo, de los peores torneos que recuerdo de San Lorenzo, el de la Liga 2021. Y después, bueno, un pequeño veranito que tuvimos con Insúa, luego también de otra debacle con Pedro Trollio, pero creo que la 21-22 es como temporada de julio a junio la peor de todas, la que vamos a ver a continuación, y donde se empieza a ver también terribles descalabros financieros, que se continúan en realidad, puede decir que se empiezan a ver, no, se continúan los descalabros financieros que venimos hablando, y se empieza a entender el por qué también San Lorenzo ya empieza a demostrar indicios de que es un club completamente devastado económicamente.